a esta su clase número 4 del curso que se titula Una doble porción de tu espíritu. Y en esta clase que se titula Y no hubo más mal, vamos a iniciar poniendo este tiempo y poniendo nuestros corazones delante del Señor para que hable a través de su palabra y nos edifique y nos dé ese descanso que necesitamos. Entonces yo le voy a pedir a mi hermana Isabel, si me hace favor de dirigirnos en oración para dar inicio a la clase. Sí. Señor, amado Dios, Padre bendito, misericordioso, agradecemos, Señor, este tiempo que tú nos das. Usa a nuestra hermana para que por medio de ella, Señor, tú nos hables. Haz esta tierra fértil, Señor, para poder entender tu palabra. Te pedimos, Señor, y te rogamos que traigas con bien a todos los hermanos que están por conectarse, que no haya ningún contratiempo, Señor. Aparta de todos nosotros, aparta de ellos, Señor, todo aquello que estorba para que podamos entender tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el momento. Edifícanos, danos de tu sabiduría, Señor, en este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Cristo bendito Jesús. Amén. Amén. Y pues esta es la presentación de nuestra clase. Y el objetivo de ella es aprender que también en situaciones de escasez, Dios tiene poder y es fiel para suplir nuestras necesidades, incluso cuando parezca imposible ante nuestros propios ojos. Y como parte de la introducción, yo les voy a platicar que en una ocasión, el famoso investigador Louis Pasteur estaba cierta mañana con sus codos puestos sobre su mesa de estudio, así, y con sus manos juntas palma con palma y su cabeza inclinada a pocos centímetros de la mesa. Cuando después de un largo rato por fin levantó su cabeza, separando sus manos, se pudo ver que frente a él estaba un pequeño microscopio. Y entonces, un estudiante que estaba ahí observando la situación, le dijo: yo pensaba, doctor Pasteur, que estaba usted orando. Y él le contestó, y así era, efectivamente. Yo le estaba diciendo a Dios cosas muy lindas, pero no tan lindas como las que él me estaba diciendo a mí por medio de sus obras. De manera que este hombre estaba ahí observando la creación de Dios y al estarla observando se dio cuenta de que verdaderamente Dios habla también a través de sus hechos, de su creación y de las obras que realiza. Hermanos, muchas veces cuando estamos muy necesitados en tiempos de tremenda escasez, es cuando nuestro Padre Celestial muestra su fidelidad y su amor inagotable a través de milagros creados solamente y exclusivamente para nosotros. Son milagros a la medida, es esa necesidad que tú tienes y que el Señor tiene poder para suplirla. A veces nos embotamos en desesperación, nos embotamos en querer hacer todas las cosas por nosotros mismos, nos esforzamos en solucionar situaciones que muchas veces están fuera de nuestro alcance, pero qué bonito es recordar que no estamos solos, que tenemos un Padre eterno, un Padre celestial que se compadece de nuestra situación y que nos habla a través de las obras que hace para cada uno de nosotros, milagros hechos a la medida. Los milagros que estudiaremos el día de hoy tienen que ver con la profunda necesidad de sustento, una necesidad económica, una necesidad de algo material. Y el Señor usó al profeta Eliseo para suplir, esas necesidades. Y vamos a nuestro pasaje de estudio del día de hoy. Hoy vamos a leer Segunda de Reyes, y lo vamos a estudiar así, capítulo 4, versículos del 38 al 44. Esta porción escritural la vamos a estudiar en dos bloques y este es nuestro primer bloque. Nuestro primer bloque se titula Y no hubo más mal, y vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 41 para estudiar el séptimo milagro
que realizó el Señor a través de su siervo Eliseo. Entonces, yo le voy a pedir a alguien que tenga por ahí esta porción escritural, Segunda de Reyes 4, 38 al 41, si nos hace favor de leerlo. Amén. Yo lo tengo. Gracias. Adelante, por favor. Dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como porra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina, y le esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Muchas gracias, hermana Ligia. Este pasaje inicia diciendo que Eliseo volvió de Gilgal cuando había una gran, pero gran hambre en la tierra. Hermanos, la hambruna forma parte de un juicio divino como consecuencia de la rebelión y la falta de obediencia de su pueblo hacia Dios. Y fíjense, en Segunda de Reyes 8:1 vemos esta situación reflejada. La voy a leer para ustedes. Dice así, habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha derramado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces, aquí vemos cómo, pues efectivamente era una situación apremiante, una situación de muchísima hambre la que ellos estaban pasando, pues por su desobediencia, ¿verdad? Así que, como vemos, nuevamente estaban padeciendo por su rebeldía, y aunque el alimento físico escaseaba, el alimento espiritual para los discípulos de los profetas estaba a la orden del día, estaba más que sobrado, porque ellos se sentaban alrededor de su maestro y él comenzaba a darles la enseñanza, comenzaba a explicarles las bondades de Dios, la palabra del Señor. Esto quiere decir que ellos vivían bajo el mismo techo y convivían todo el tiempo juntos en coinonía. Es ese tiempo tan hermoso para poder compartir con los hermanos. Nosotros en el Ministerio 5E lo vivimos cada año. Cada año nosotros tenemos un congreso en el cual hacemos casi eso, porque vivimos con nuestros hermanos que nos dan hospedaje, compartimos con ellos, compartimos nuestras experiencias, vemos su estilo de vida, cómo ellos viven a Cristo en su vida, en su día a día. Después de que ya salimos de la casa de nuestros hospedadores, llegamos al lugar donde se celebra el Congreso, a los tiempos de enseñanza. Son tiempos muy bonitos, hay varios predicadores que nos comparten la palabra del Señor. Después tenemos un tiempo de alabanza, en el cual pues volcamos nuestro corazón al Señor, y después viene el tiempo de coinonía y compañerismo. De verdad es una semana, porque dura una semana el Congreso, es una semana tan hermosa que yo me puedo imaginar cómo era ese vivir de los hijos de los apóstoles con sus maestros, compartiendo la palabra, compartiendo la vida, compartiendo la mesa, compartiendo la alabanza. Y yo les invito a todos ustedes a que se den esa oportunidad de vivir un tiempo así, un tiempo en el cual solamente eres tú y Dios, tú, Dios, los hermanos y la palabra, que es lo más importante, lo que nos edifica y lo que nos nutre día a día. Así es de que así era en aquellos tiempos, y a mí me vino mucho a la mente este último congreso que tuvimos justamente en El Salvador, que fue una cosa pero bellísima, una cosa magnífica, y del cual regresamos pues bien fortalecidos. Vemos que el profeta le pide a su sirviente, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. La olla judía era una olla grandotota
que tenía sus patas. Y esas patas quedaban envolviendo la lumbre y que se ponían pues al ras del suelo. Y ahí se hacía una especie como de sopa. Esos potajes eran muy comunes en la época y podían incluir lentejas, garbanzos, cebolla, zanahoria, apio, tomate y especias como el cilantro, el comino y el pimentón. Y también se podían agregar algunas carnes como el cordero o el pollo para dar más sabor y nutrientes al plato, y todo se cocía en una sola olla. Entonces aquí estas imágenes que están viendo es semejante a lo que era la olla grande, ¿verdad? Y semejante a lo que era el potaje, nada más que en esta ocasión, pues por la gran hambruna por la cual estaban pasando, pues no había esa parte de la proteína animal que era la carne. En el versículo siguiente leemos, y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla de potaje, pues no sabía lo que eran. Bueno, esta imagen que tienen aquí a su izquierda, esta es la parra montés, también se llama jungla polita en otros lugares. Pues sí, es una enredadera y es muy común que se dé por esos campos que están despoblados, como que es bien silvestre. Y son muy usadas en el oriente por la gente común, aun cuando tienen huertos de verduras. Es decir, allá es costumbre salir a buscar qué le vamos a poner a la sopita, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a llevar? Y salen al campo y recolectan. Lamentablemente, pues hay plantas como de este tipo, ¿verdad? Que son tóxicas y que también se encuentran ahí y que pues si no sabes, como en el caso de este joven, pues las puedes confundir con aquellas hortalizas que sí son de uso común. La parra montés, también conocida como parra del campo, es una plantita enredadera, una planta trepadora que crece de forma natural en las áreas salvajes y en zonas no cultivadas. Su fruto es una especie como de calabaza de color del tamaño de una naranja y es de un sabor muy amargo y produce cólico, produce diarrea, produce excitación de los nervios y tiene un efecto semejante al purgante, pero con una extrema toxicidad que lamentablemente en muchas ocasiones puede llegar a producir la muerte. Entonces, verdaderamente esa hojita era una cosa tremenda, porque no era una muerte así nada más, sino era una muerte pues llena de dolor, con el vómito, la diarrea, la confusión, ¿verdad? Porque como afectaba el sistema nervioso, pues también había ese tipo de alteraciones. Su toxicidad era muy alta y este joven llenó toda su falda de los frutos y de las hojas de esta parra montés. Nuestro texto dice también que el siervo llenó su falda de calabaza. La falda era un manto grande que se echaba sobre el hombro izquierdo y bajaba sobre el hombro derecho. Es esta imagen que estamos viendo aquí. Y bajaba sobre el hombro derecho. Era un manto grande y que se usaba como para formar parte como una especie de delantal. Y en esta ocasión pues le sirvió al muchacho como una bolsita para llevar sus frutos tóxicos. Dice el texto que después los cortó y los puso en la olla, pues no sabía lo que eran. Hermanos, por ignorancia llegamos a cometer infinidad de errores y muchos de ellos muy lamentables, más aún si somos jóvenes. Y yo quiero hablar en esta hora también a todos esos jóvenes que se conectan con nosotros a través de las redes. Pues yo quiero platicarles también esta palabra que va dirigida precisamente a ustedes. El Señor tiene un mensaje especial que lo vamos a leer en Eclesiastés, capítulo 11, versículos 9 y 10. Si alguien nos hace favor de leer Eclesiastés 11, versículos 9 y 10, por favor. Para ver de qué manera se dirige Dios a los jóvenes, porque a veces decimos, bueno, pues yo estoy chico, yo puedo hacer ciertas cosas, es mi momento de disfrutar, y damos oídos a palabras como vida solo hay una, tu cuerpo, tu decisión,
Pero vamos a Yo ver te qué lo leo. piensa Dios de eso. Sí, adelante, por favor. Yo te lo leo, Rosa. Gracias, Isa. Dice, alégrate joven en tu juventud y no tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todo estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Muchas gracias, Isa. Pues fíjense que yo les voy a leer la nueva traducción viviente para que comparemos de qué manera les está hablando al Señor. Dice, jóvenes, disfruten su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida, pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. No se dejen dominar del mal genio, ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Los peores errores los comete uno cuando estás joven. Así es de que, si tú eres un joven, pues piensa estos mandatos que te está dando Dios, de que seas feliz, de que disfrutes, de que no te dejes gobernar por el mal genio, pero ante todo piensa que aún desde ya los ojos de Dios están sobre de ti y que también de eso Dios te va a pedir cuentas. Pues como vemos, Dios en este texto nos anima a vivir una vida con alegría y entusiasmo, pero también nos recuerda la importancia de la responsabilidad, el autocontrol y el aprendizaje de nuestras experiencias para crecer en sabiduría y en madurez espiritual. Nuestro pasaje continúa diciendo, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no pudieron comer. ¿Puedes imaginar la gran desesperación que sintieron aquellos hombres? Imagínate, eran tiempos de hambre, o sea, ellos sabían que el alimento era muy escaso y que lo que les iba a tocar pues era verdaderamente muy racionado. La gran dificultad que habían tenido para ir a conseguir los alimentos con los que se hicieron el potaje, pues para hacerlo rendidor, ¿verdad? Para que alcanzara para más. Y aún más, porque por eso se salió pues a buscar qué es lo que iban a agregarle. Y después, cuando por fin les sirven, no se lo pueden comer porque está en muy malas condiciones. Aquel alimento contaminado les podía ocasionar la muerte, y justamente así nos puede pasar a cualquiera de nosotros si prestamos oídos a falsas enseñanzas. Alimento espiritual contaminado de falsas doctrinas, a veces de materialismo, a veces de emocionalismo, mensajes que van dirigidos solamente para que nos sintamos muy bien y nos sintamos vencedores y nos sintamos, pero no van dirigidos a producir un cambio en tu vida, a que de verdad te pese haber pecado y que de verdad tengas una transformación. Son mensajes de la carne dirigidos a la carne. Esta clase de alimento produce muerte espiritual, pues nos desvía de todo aquello que es verdaderamente importante. Nos aleja de darle toda la gloria a Dios. Es por ello que la palabra del Señor nos manda a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y de nuestro bendito Salvador Jesucristo, para poder discernir entre una enseñanza sana y una que no lo es. Porque lamentablemente, hermanos, ahorita ya hay tantos tipos de mensajes, que el evangelio de la prosperidad, bueno, incluso hay una mala secta que es de la tierra plana. Imagínense nada más ese tipo de cosas que son entremezclados con el evangelio. Así como el potaje de estos hermanos que llevaba pues comida potable, pero estaba contaminada con esa parra montés que era venenosa y que pues les podía traer la muerte. Así también debemos de nosotros tener discernimiento y de cultivarnos, hermanos, de darnos tiempo para pasar con el Señor, para el estudio de su palabra y para que más adelante podamos tener conocimiento de cuando nos están dando una enseñanza
pues que no es propiamente bíblica. La mayor necesidad del cuerpo de Cristo es de un alimento no adulterado, porque solo ese alimento producirá vida abundante. Así es que pide a Dios que te dé sabiduría y discernimiento al escuchar cualquier predicación de la palabra de Dios, sobre todo si andas navegando en internet y andas buscando como qué escuchar, pues antes de eso también dirígete a Dios en oración y pídele que te dé dirección para que te dé el alimento correcto. Recordando siempre que hasta Satanás se vistió de ángel de luz. Entonces, tengamos mucho cuidado con cuál es el alimento espiritual que consumimos. Hermanos, estos hombres estaban desesperados al ver que su comida se había contaminado y probablemente iban a tener que tirarla. Y justo en estos momentos, la mayor dificultad, de desesperación, de decir, bueno, lo poco que teníamos lo vamos a tener que tirar. ¿Y ahora qué comeremos? En esos momentos, ahí está nuestro Señor para darnos su oportuno socorro. En los versículos siguientes leemos, entonces dijo, traed harina y esparcid en la olla. Y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en esa olla. En la narrativa bíblica, la harina a menudo se asocia con la provisión de Dios y con la vida. Al agregar harina al potaje, Eliseo estaba diciendo una declaración de fe en Dios y en su intervención para eliminar cualquier peligro que pudiera haber estado presente en la comida. Y la fe y la confianza de Eliseo en el poder de Dios, lo vemos en que inmediatamente después de arrojar la harina en el potaje, el profeta les ordenó que siguieran comiendo, ya que no había ya nada malo en la comida. Qué gran fe de este hombre y qué grande es nuestro Dios, que así responde en momentos críticos en nuestras vidas. Hermanos, muchos de nosotros hemos pasado tiempos de peligro en donde solamente la provisión de Dios nos ha rescatado, porque nuestro Señor es el mismo Señor de Eliseo y será el mismo mañana y será el mismo siempre. Vivamos agradecidos en el poder y la providencia de nuestro Señor, recordando lo que dice Salmos 46, versículos 1 al 3, que dice así, lo leo para ustedes. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Así es de que no tenemos que tener temor alguno, porque nuestro amparo y nuestra fortaleza es nuestro Señor. En Él debemos refugiarnos. Y si tenemos alguna necesidad muy grande, pues recordemos que Él es nuestro pronto auxilio en todo tipo de tribulaciones. A lo mejor Él nos va a sorprender, más bien nos va a sorprender cómo Él va a proveer nuestra necesidad a través de a veces de las personas menos esperadas. Bien, pues vamos a nuestro segundo bloque de estudio, se titula así, Comerán y sobrará. Y vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 4, versículos 42 a 44 para ver el octavo milagro que hizo Dios a través de su siervo Eliseo. Así es de que si alguien me hace favor de leer Segunda de Reyes 4, versículos 42 a 44, por favor. Vamos a ver otro milagro más y es algo así como muy parecido. Porque estos milagros que estamos estudiando ahorita son milagros relacionados con la necesidad. Adelante, hermana Ligia, por favor, muchas gracias. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios
panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Muchas gracias, hermana Ligia. En ambos milagros, el tema central se trata de la vida rescatada de la muerte, la desesperación que se transforma en esperanza. Y es que Dios siempre está pendiente de nuestras necesidades. Vivamos vidas agradecidas por su cuidado. El texto inicia diciendo, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. La localidad conocida como Baal Salisa, bueno, a mí me dio mucha lata, no la pude encontrar, debe ser un lugar muy pequeñitito, porque no aparece en los mapas y lo busqué, pero lo busqué. Pero lo que sí tenemos es la descripción geográfica de dónde está. Baal Salisa es un lugar cerca de Gilgal, en las colinas del oeste de las montañas de Efraín. Entonces, miren, aquí está, con esta estrellita, ¿ah? Las montañas de Efraín. Entonces, en esta área debe de estar Baal Salisa. Y está a 20 kilómetros al este de Siquem. Vean nada más la distancia, así súper lejísimos donde se encontraba ese hombre. Y desde allá vino este hombre que recorrió más de 20 kilómetros y no los recorrían, ¿verdad? Como ahora en el carro que te los llevas de volada. No, ellos iban pues caminando o en un burrito o en un caballito, entonces fue un trayecto bastante largo. Y desde allá vino este hombre a ofrecer panes de primicias, los cuales simbolizaban la dedicación de los primeros frutos al servicio de Dios y eran parte de las prácticas religiosas que enfatizaban la importancia de reconocer la mano de Dios en todo lo que ellos cosechaban, en todas esas bendiciones recibidas, y era una forma también de otorgar, de devolver a Dios de lo mismo que era recibido de su mano. Imagínense, este hombre pues llevó esa cantidad y dijo, pues yo se la voy a llevar al Señor y él verá, ¿verdad? Este hombre fiel a Dios, el hecho de que este hombre fiel a Dios viajara para darle este alimento para los profetas, muestra cómo el Señor puede utilizar a las personas correctas para proveernos en nuestros tiempos de necesidad. Y no solo de alimento físico, como en este caso, sino a veces alimento espiritual. De esas veces que de verdad uno siente que, como dice la canción, que ya me canso de llorar y no amanece, que ya sientes que nada más no ves la luz y de pronto el Señor te habla a través de personas que te dan una palabra de ánimo y a veces las hace traer, pero de bien lejos, y vienen hasta acá y te confortan y te dan palabra y te ayudan y te suplen esa necesidad que tú tienes, del tipo que sea una necesidad económica, sea una necesidad espiritual, sea una necesidad afectiva, el Señor mueve sus recursos para suplirla. Así es de que en tiempos de dificultad, cuando necesitamos un abrazo que nos anime y nos sentimos vulnerables, agradezcamos también a Dios tanto amor y tanto cuidado, y también agradezcamos a aquellos siervos fieles que son instrumentos de Dios para su servicio y también para instrumentos de Dios para el cuidado de su iglesia. También es importante recalcar que a veces nosotros nos desmotivamos, ¿verdad? Porque decimos, híjoles, pues yo quisiera dar una ofrenda, pero pues tengo muy poquito, ¿cómo voy a dar esa ofrenda tan pequeña? O yo quisiera ayudar, pero pues lo que tengo no es suficiente para la necesidad grande que hay de la persona o las personas que yo quiero bendecir. Pero nosotros no debemos de pensar de esa manera, hermanos, porque fíjense, este hombre llevó 20 panes para 100 hombres. O sea, él llevaba para suplir la quinta parte de la necesidad que había.
Y sin embargo, la palabra de Dios dice que se saciaron e inclusive sobró. Entonces, hermanos, no es lo que damos, es lo que Dios hace con lo que damos, porque no somos nosotros ni es nuestro recurso, son los recursos de Dios en los que estamos confiando. Así de que si tú en algún momento ves la necesidad de un hermano y dices, híjoles, yo creo que es muy poquito lo que tengas, lo que tengo, no creas que es poquito. Tú piensa que es suficiente porque Dios obrará y lo hará conforme a sus riquezas de Él. Nuestro texto dice, y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Y aquí, hermanos, tenemos la visión de dos tipos de hombres. Un hombre solo mira lo que tiene en su mano, está viendo con sus ojos de la carne. Solamente ve el recurso que tiene y dice, pues, ¿cómo le voy a hacer? Y tengo aquí bien poquititos, son 20, aquellos son 100 y tenemos una gran hambre, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, es muy poquito. Pero también tenemos la visión de un hombre que no confía en los recursos de este mundo, sino en el poder infinito de aquel que todo lo puede en todo. Y de esa manera vive. Y de esa manera ese hombre se conduce. Es por ello que después de orar a Dios y de preguntarle, Señor, ¿qué hacemos con 20 panes y 100 hombres hambrientos? Puede responder, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Hermanos, la verdad es un alivio vivir confiando nuestras vidas a Jesús. El someternos en todas las áreas de nuestra vida a su voluntad nos libera enormemente de aquello que nos angustia y nos agobia. Nos elimina todo tipo de ansiedad, porque todos esos terrenos que nosotros vemos reflejados, todas esas situaciones que en tiempos de ansiedad, de necesidad, nosotros vemos reflejados y decimos, puede pasar esto, puede pasar lo otro, están contemplados por el Señor. Y si descansamos en Él, sabemos que Él todo lo puede y que estamos confiados en lo que Él puede hacer. De manera que, hay estos aparatos, ¿verdad? Está uno aquí bien contento y no se puede. Hermanos, de verdad, vivamos vidas confiadas en el Señor, porque Él es el que todo lo puede en todo. Y vamos a leer esta porción escritural que está en 2 Corintios 12:10. Si alguien me hace favor de leer 2 Corintios 12:10, por favor. Amén, hermana. Gracias, hermano. Sí, 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas gracias, hermano Roberto. Hermanos, de verdad, vivir de esta manera, decir, bueno, si yo soy débil, soy fuerte, porque no soy yo, porque es el Espíritu de Dios que está en mí. Cuando te sientas confundido, cuando te sientas incapaz de salir adelante de una situación, que ores a Dios y esperes por su provisión, sintiendo el gozo de saber que Él te va a dar todo. O sea, no te sientas que estás solo, no te sientas que eres un huérfano que está por ahí vagando. Siente que tienes un Padre poderoso, un Padre que en ese momento en el que tú dices, yo ya no puedo más, es cuando dice, Señor, yo ya no tengo fuerzas, es cuando Él dice, muy bien, qué bueno, porque ahora sí vas a vivir en mis fuerzas. Ahora vas a experimentar en tu vida el poder que tengo yo para sacarte adelante, para fortalecerte, para bendecirte, para enderezarte y para levantar tu cabeza, porque yo soy el Señor tu Dios. Entonces, hermanos, pues Él es nuestra fortaleza en tiempos de angustia y debilidad, y es algo que nosotros jamás debemos de olvidar. El versículo siguiente
nos da el resultado de lo que profetizó Eliseo. Dice, entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Aquí vemos el cumplimiento de la palabra profética de Eliseo, afirmándolo una vez más como el auténtico profeta de Dios. ¿Y cómo sabemos que eso lo afirma? Bueno, pues vamos a leer Deuteronomio, capítulo 18, versículos 21 y 22. Si alguien me hace favor de leer Deuteronomio 18, versículos 21 y 22, por favor. Amén. Gracias, hermano Roberto. Deuteronomio de capítulo 18, versículo 21-22. Sí. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? ¿No ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Muchas gracias, hermano Roberto. Como vemos, este milagro ocurrió solo después de la pronunciación de la palabra profética de Eliseo. Hermanos, es bien importante, miren, en estos tiempos hay muchos, pero muchas malas sectas que dicen, el profeta fulanito va a venir y va a compartir. El profeta sutanitos va a venir y va a decir. ¿Y saben qué, hermanos? Que luego dicen cosas que ni al caso, cosas que no se cumplen. Yo tuve una experiencia con una hermana en la fe que pues estaba en una tipo de esas malas sectas y una profeta le dijo que una persona le iba a dar bastante dinero. Imagínense ese tipo de profecía. Yo pienso que pues ya desde ahí yo hubiera dudado, ¿no? Porque pues al Señor nuestro Dios, ¿qué más le da si tenemos o no tenemos dinero? Si al final Él es quien nos provee de todas nuestras necesidades. Eso debiera ser de lo último que nos debemos de preocupar, pero bueno. Entonces, pues que le iba a dar mucho dinero y que no sé qué, y ella conoció un médico, lamentablemente, ¿verdad? Un mal médico, que pues le cobró cantidades grandísimas por hacerle una serie de procedimientos que no existen en la medicina, pero sí para nada, total que ya pagó, pero cantidades fuertes, hermanos, así vamos a decir unos, serían como, sí, serían como unos $15,000, o sea, eran cantidades fuertes las que ella le daba por los supuestos procedimientos, hipotecaron la casa, bueno, una cosa así fea, ¿eh? Y después, pues va llegando esta persona a su iglesia, la supuesta profeta, y le va diciendo, pues, que le van a dar mucho dinero. Entonces, ella va y le dice a la doctora que le devuelva el dinero. Y la doctora le dice, mira, sí te lo voy a devolver, pero te lo voy a devolver de la siguiente manera. Para que yo te lo pueda devolver, te voy a meter en un programa. Y otra vez le dijo un montón de cosas, así como un programa en el cual tú vas a entrar y una empresa nos va a devolver, porque le puso unos catéteres que eran costosos y el dineral ese era para pagar los catéteres que supuestamente le iba a poner y que supuestamente le puso y después se los quitó. Total que esos te los va a pagar esa empresa, pero para que te los devuelva como te los va a devolver en efectivo, necesitamos llevar unas maletas especiales para dinero, que vale no sé cuánto dinero. Total que al caso le volvió a sacar más dinero y ella volvió con esta profeta y la profeta le dijo, sí te lo va a devolver, sí te lo va a devolver. Es más, en 2 semanas lo vas a tener. Pues pasaron 2 semanas, pasaron 2 años, pasaron, no sé, ahorita ya han de haber pasado como unos fácil 10 años y no le ha devuelto el dinero. Entonces, es importante que el Señor ya nos está previniendo de esas personas, de esos falsos profetas que nos dicen cosas y que nosotros sepamos que si no hay cumplimiento, pues no es que se va a cumplir más adelante, es que esa persona no está hablando la palabra que dice Dios. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios escrita, la Biblia. Entonces no necesitamos otra palabra, porque ahí ya está todo lo que el Señor nos quiere decir, ya está representado ahí.
todo lo que quiere que aprendamos de Él ya está representado ahí, así es de que no necesitamos consultar a más personas. Y pues bien, esta palabra profética que dio el profeta Eliseo, que dijo, comerán y sobrará, se cumplió porque efectivamente comieron y sobró conforme lo había dicho nuestro Señor. Y este milagro es la sombra de un milagro mayor que encontramos en el Nuevo Testamento. Así es de que vamos a leer y le voy a pedir a alguien que lea así bonito, Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44. Si alguien nos hace favor de darle lectura para ver este milagro que es muy semejante al milagro anterior. El milagro anterior que leímos de Eliseo es la sombra de este mayor. Marcos 6, 30 al 44. Si alguien me hace favor de darle lectura. Con mucho gusto, hermano. Muchísimas gracias, hermanos santos. Marcos 6, ¿de 30 qué? 30. a 44. Ok. Déjeme. Con calma, hermanos. Ok. Sí, yo tengo una versión diferente. No sé si está bien. Yo Léala tengo. usted. Muy bien. Dice el versículo 30. Lo estoy leyendo en línea, así es que me va a disculpar. No Ok, se preocupe. aquí está. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le comunicaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vengan aparte conmigo, vamos a descansar un poco en algún lugar solitario, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba ni tiempo para comer. Así que subieron a una barca y se dirigieron ellos solos a un lugar apartado. 33. Muchos vieron alejarse a Jesús y a los apóstoles, y al advertirlo, vinieron corriendo a pie por la orilla, procedente de todos aquellos pueblos, y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús y ver toda aquella gente, se compadeció de ellos porque parecían ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Ese es el versículo 34. Al 44, hermano, por Ok. favor, hermanos santos. Como se iba haciendo tarde, los discípulos se acercaron a Jesús y dijeron, se está haciendo tarde y este es un lugar despoblado. Despídelos para que vayan a los caseríos y aldeas de alrededor a comprarse algo para comer. Jesús les contestó, denles de comer ustedes mismos. Ellos replicaron, ¿cómo vamos a comprar nosotros la cantidad de pan que se necesita para darles de comer? Jesús les dijo, miren a ver cuántos panes tienen. Después de comprobarlo, le dijeron, 5 panes y 2 peces. Jesús mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde y formaron grupos de 100 y de 50. Luego él tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Lo mismo hizo con los peces. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Aún así se recogieron 12 cestos llenos de trozos sobrantes de pan y de pescado. Los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. Muchas gracias, hermanos santos. ¿Qué versión fue esta que leyó? Esta es la versión BLPH. Creo que es la hispanoamericana. Sí, es verdad. Muchas gracias, hermano. Muy amable. Entonces, fíjense, hermanos, cómo inicia diciendo, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Fíjense, hermanos, el Señor Jesús acababa de escuchar sobre el asesinato de Juan el Bautista en el contexto de la lectura que estamos llevando, cosa que seguramente le dolió mucho, pues le amaba. Es posible que por ello se apartó de allí en un barco a un lugar desierto para meditar en lo sucedido y en lo que escuchó de los informes de los 12 discípulos,
Por ello buscó la tranquilidad para meditar quietamente y tomar un descanso, pues estaba cansado de la multitud que iba y venía y que aún le privaba de un tiempo para tomar sus alimentos. Y se fue a Betsaida. Esta ciudad estaba en la parte nordeste, cerca de donde está el río Jordán. Pero nuestro pasaje dice, pero muchos le vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron para allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y esto, cómo me encanta, cómo ese corazón misericordia que tiene nuestro Señor y cómo nos lo muestra en cada una de las partes de la Biblia, cómo Él nos va mostrando cuánto nos ama y cuánta es su misericordia. Dice, salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hermanos, esta gente se fue corriendo alrededor del lago y atravesando por un vado del Jordán. Un vado es como un área así de desnivel, algo sumido, algo para abajo. Se habían ido así corriendo por ese vado del Jordán. Imagínense nada más para encontrarse con Jesús, quien había cruzado el lago en barco con los 12 apóstoles. Nuestro Señor Jesús, al ver las multitudes que le venían siguiendo por tierra y que habían llegado antes que él, se conmovió tan profundamente como lo solía hacer en tales ocasiones y sintió tal compasión por ellas al verlas como ovejas que no tenían un pastor, que renunció a su retiro y a su dolor y a su descanso para poder servirlos. El texto dice que nuestro Señor Jesús los vio como ovejas que no tienen un pastor, y es que, hermanos, Él vio la necesidad espiritual de aquella multitud que lo buscaba, y lo más interesante es que vio la necesidad de cada uno de ellos, porque Él nos mira así, no nos mira en bola, nos mira a cada uno de nosotros. Él mira nuestro corazón. Él conoce nuestros sufrimientos, nuestras tristezas. Él conoce cada una de esas lágrimas que has derramado en tu habitación a solas. Él las conoce y se compadece de ellas. Dice la Escritura que al verles hace la comparación con ovejas sin pastor, ya que las ovejitas necesitan un guía, necesitan una persona que las cuide, que les dirija, que les proporcione seguridad, que les proporcione alimento. Nuestro Señor, al ver a la multitud en esta condición, sintió compasión por ellos porque estaban perdidos, estaban confundidos y tenían necesidades de todo tipo y aún necesidades físicas. En esta porción escritural se refleja la naturaleza compasiva del Señor Jesucristo hacia las personas que están perdidas y necesitadas espiritualmente, y cómo las suple a través de las enseñanzas que les dio. Hermano, aquel Jesús que se conmovió por la condición de aquella gente es el mismo Jesús que hoy también se duele de tu condición, de tus tristezas, de tus necesidades, de tus escaseces, de esas veces en las que ya no hayas para dónde caminar, ya no hayas a quién recurrir, que sientes la confusión encima de ti. Es el mismo que te quiere restaurar, que te quiere liberar de las presiones de la amargura, que te quiere liberar de las raíces del rencor. Es el mismo Jesús que está disponible para ti. No dudes ni un segundo en buscarlo a toda costa y de en sentarte a escuchar lo que Él tiene para decirte, porque seguramente vas a salir aliviado, vas a salir confortado y vas a salir siendo una nueva criatura. Nuestro pasaje continúa diciendo, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaban a él diciendo, el lugar es desierto y la hora pues ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo,
¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba. Aquí tenemos, igual que en el milagro anterior, las mismas dos visiones. Las de quienes ven solo lo que tienen enfrente, solo lo material, solo con sus ojos de la carne. Y por otro lado, por eso ven que le dicen que compremos pan con tan poquito dinero para tantísima gente. Y también tenemos la visión de quien confiando en el poder de Dios ora y confía en el poder de aquel que lo puede todo en todo para lograr lo imposible, como lo vemos en los versículos siguientes, que dice así: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 panes entre todos, los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas de lo que sobró de peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Hermanos, nuestro Señor primero los alimentó espiritualmente y después, al darse cuenta de la hora y de su hambre, el Señor nos muestra aspectos importantes de su carácter al ser compasivo, generoso y poderoso para hacer milagros, y por encima de todo, amoroso, con un amor inagotable, con un amor eterno. Esto nos debe de animar a confiar en Él para nuestras necesidades y seguir su ejemplo, y que sea reflejado en nosotros el carácter de Cristo, siendo nosotros también generosos y cuidadosos de nuestros hermanos, sin importar si estamos cansados, así como nuestro Señor lo hizo en este pasaje. Hermanos, en esta clase hemos visto cómo nuestro Señor está pendiente de nuestras necesidades y listo para cubrirlas. ¿Seremos merecedores de tanto amor? Y lo más importante, ¿cuál es tu respuesta ante ese amor? Porque es bonito recibir, pero también hay que dar. La verdad es que no somos merecedores de ese amor, pero Él nos ama tanto que nos da todo y nos provee de cuanto necesitamos. Así que en tiempos de escasez, piensa en lo que dice Mateo 7:11, que dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que les pidan. Así es de que, hermanos, pues confiemos en el poder del Señor para hacer lo imposible, y también seamos herramientas de Dios en sus manos para bendecir a aquellos que están pasando por una situación de necesidad. Y aprendamos de cómo lo hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Primero la necesidad espiritual, después la necesidad material. Pues bien, hermanos, vamos a dar paso a nuestro tiempo del material del alumno y vamos a compartir todas esas respuestas que yo sé que ya las tienen listísimas y a la mano. Así es de que, pues, vamos a dar tiempo al material del alumno. A ver. Eso. Bueno. Vamos a la pregunta número 1. Déjenme encontrarla. Ya la debo de tener aquí en la mano. La pregunta número 1 dice así: ¿por qué crees que el pueblo de Dios estaba padeciendo de hambre en ese momento? Si alguien nos gusta compartir su respuesta, por favor. ¿Todos? Recordemos, ¿verdad?, que eran pues tiempos difíciles, tiempos de muchísima escasez, pero había una razón por la cual el Señor los estaba haciendo que pasaran ese tiempo de necesidad. Si alguien tiene su respuesta, que nos la comparta.
Voy a pedirle entonces al hermano Roberto. Ah, ya estaba ahí el hermano Marquitos. Bueno, el hermano Marquitos y después el Sí, hermano Roberto. yo tengo que, por lo que el pueblo realmente pues estaba pasando hambre, es por lo que se había vuelto idólatra. No Exactamente, sé si había estoy sido infiel a equivocado, Dios. era idólatra, entonces Dios estaba dándole pues su merecido también como cuando nosotros hacemos pecado, pues y tenemos las consecuencias. Claro que sí. Eso Efectivamente, tengo yo. muy bien, hermano Marquitos. Efectivamente, cuando nosotros nos alejamos del Señor, ¿verdad? El Señor trata de acercarnos a veces con lazos de amor y a veces nos trae de una orejita. Hermano Roberto Méndez, por favor. Amén. Sí, sabemos de que Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Nuestro Claro. Padre. Y bueno, estaban en pecado, ¿verdad? Entonces Dios permitió que hubiera una hambruna, ¿verdad? De Mm. pan. Bueno, inclusive Eliseo hizo muchos milagros, ¿verdad? Encontré una referencia cruzada ahí en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1, que dice lo siguiente. Dice así: habló Eliseo a aquella mujer sunamita, a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces ya estaba previniéndola. Y según el Reyes 8 dice: entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Así es. Así es, efectivamente. Entonces, pues ahí ya estábamos viendo, ¿verdad? Que esa idolatría, esa falta de fidelidad, pues ya Dios la estaba tomando en cuenta y pues ahí están las consecuencias. Muchas gracias, hermanos. Vamos a la pregunta número 2, que dice, en tiempos de necesidad económica, ¿qué versículo te anima para seguir firme? Esto es bien importante porque a veces anda uno leyendo como que otro tipo de bibliografía no bíblica y le presta uno atención, ¿verdad? Pero no debe de ser así. Nosotros debemos de tener siempre nuestros versículos de rescate para poder pues nutrirnos y alimentarnos y mantenernos firmes en ese tiempo. Si alguien gusta compartirnos su respuesta, por favor, en tiempos de necesidad económica, ¿qué versículo te anima para seguir firme? Filipenses, en el caso mío, A ver, es: mi Dios puede superar todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. qué bonito versículo. Gracias, hermanita Ligia. Cómo Dios nos dice que suplirá todo lo que necesitamos y luego de qué manera conforme a sus riquezas en gloria. O sea, ¿debiéramos vivir preocupados? Pues la respuesta es que no. Solo debemos de saber esperar los tiempos de Dios. ¿Alguien más que nos comparta su versículo, por favor? Sí, amén. Hermano Marquitos, Yo tengo uno aquí. Bueno, a ver. está ahí. Bueno, voy a decir el mío. Bueno, Salmo 132:15. Dice: bendiciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Ay, qué bonito. Muchas gracias, hermano. Y hace la referencia, bendeciré abundantemente, o sea, no hay un poquito, sino abundantemente. Adelante, hermano Marquitos. Sí, yo también tengo Mateo 6:33. Ay, me Buscar lo el reino de ganó. Dios, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidos. Yo tengo que buscar de Dios primeramente porque si no busco a Él, pues, ¿cómo? Pues sí, ¿cómo? Sí, pues, Literalmente. ¿cómo? ¿Cómo? Pues no como. Así es. Muchas gracias, hermano Marcos. Adelante, hermano Roberto. Sí, hay otro muy lindo también, Mateo 6:26, donde dice: mirad las aves del cielo, Ay, que no sí. siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ujú. Sígale a lo que sigue después. Bueno, hasta ahí tengo, hermana. ¿Hasta ahí la tiene? Sí, Ay, no. Pues, muchas gracias, hermano. Sí, muy versículos que nos animan, ¿verdad? Que nos
que nos hacen pues redireccionar nuestra mirada a lo que es verdaderamente importante. Bueno, la pregunta número 3 dice, piensa, ¿en qué áreas de tu vida estás permitiendo que la preocupación y la ansiedad te dominen? Si alguien gusta compartirnos su respuesta. Porque efectivamente, ¿verdad? Hay momentos en los que a lo mejor no es el área económica, pero son otras áreas en las que pues nosotros estamos como que dándole paso y dándole entrada a situaciones que no deben de ser. Y estamos permitiendo que nos ganen y que nos dominen. Y ya cuando volteamos a ver, ay, pues ni siquiera he hecho mi devocional, ahora ni siquiera he orado, porque estamos en una situación que nos supera. Si alguien nos gusta compartir su respuesta. Hermana, yo no sé si Marquitos tiene levantada otra vez la mano o era la misma maneta de la... Yo también estoy con la misma duda, pero vamos a preguntarle. Ay, Era que tenía mi mano subida nomás, levantada, pero sin respuesta. a ver, ¿qué? ¿Nos la va a compartir o no? Bueno, si nadie quiere compartir su respuesta porque es una respuesta muy personal, Y pues por eso, yo, dígame. no, pues que estoy esperando la suya nomás, porque yo, bueno, no es que soy tan espiritual, pero ya en este momento, hoy casualmente, eh, tenía un trabajo que yo hice con otra persona y esa persona se me llevó el dinero y no me hizo el trabajo y yo estaba quedando mal con mis clientes y nada que ese cliente pues me recomendó otra clienta más fuerte y pues y yo ayer cogí un dinero y yo sabía que contraté a otra persona y lo hice el trabajo abajo de costo de que yo perdí Pues mucho sí, dinero para poder solventar ese de ahí, pero yo estaba confiado en que Dios me iba a ayudar, sí, y así va Dios a me ser. iba a ayudar, sí, y esto es como un testimonio, y Muy bonito testimonio casualmente porque, hoy día, de tarde, como 8:20 más o menos, que aquí en Ecuador, pues yo llegué apuradito para entrar a clase y dándole gracias a Dios por lo que terminé el trabajo y cumplí con el cliente. amén. Y pues nosotros sabemos por qué lo hizo, hermano, porque pues por darle honra a Dios, porque dice uno, no voy a quedar yo mal, Sí, yo soy un hijo de Dios sí, y mi honra está manchada porque sabe que soy cristiano y sabe que y no puedo hacerlo yo a costa de que me costó dinero a mí de mi bolsillo. pero Y pues el el otro Señor señor, suplirá, el Señor suplirá. Gracias sí, por su testimonio, hermano Marquitos, muchísimas gracias. Adelante, hermano Santos Herrera. Sí, hermana. Yo creo que la mayor situación que muchas veces nos agobia y tiene que ver con la parte económica. Y eso lleva o más bien deriva en afectarnos en otras situaciones, en depresión, eh, en estrés. Y lo que el hermano hace un momento mencionaba sobre ese versículo que dice que miren los lirios del campo, ¿verdad? Que no, Sí. de la manera que se visten, como las aves, ¿verdad? No trabajan ni ciegan, pero aún así el Señor las sostiene y cuánto más valen ustedes. Am, Allá por el año 2008, yo vivo en Houston, hermana, y la Mm. situación estaba tremendamente difícil. Eh, los pocos trabajos que se encontraban eran trabajos muy mal pagados. Yo sentí una presión tremenda, la responsabilidad de proveer para mi familia. Eh, Era una situación que al menos en mi caso, pero yo vi muchos casos de gente que hasta su matrimonio se veía afectado por eso. Y cuando yo escuché un sermón de una hermana
y justamente predicó sobre eso. En mi corazón entró una paz de saber que nuestra vida está anclada en el Señor y no Amén. importa si el mundo se pone de cabezas, Él va a ser quien cuida de nosotros. El rey David dijo que no había visto un justo desamparado, mucho menos que su simiente mendigara pan. Entonces, aún hasta en los momentos más difíciles, el Señor está allí por nosotros. Y como le repito, muchas veces deriva en la situación económica, pero nos afecta en otras áreas de nuestra vida. Y eso quita el gozo, quita el ánimo. Y mi papá una vez, hablando con él, yo le decía, pa, así le decía, ¿cómo es posible que pues fulano y fulano, pues tremendos impíos, y a ellos les va bien y a nosotros no? Yo era muchacho, o sea, nosotros, pues sí, hijos de Dios, y se supone que pues el Señor, y me dijo, me mencionó lo que dice Proverbios, de que el impío prospera, pero para ser destruido. Entonces, muchas veces también nosotros vamos a ver impíos que prosperan y eso si nosotros nos comparamos o pensamos que porque el Señor es nuestro Dios, eh, hay gente que afirma su fe sobre las finanzas y se da cuenta de que sus finanzas no caminan y ve los impíos progresar y bueno, y empieza la tristeza y por qué y bueno, Señor, yo soy tu hijo, ¿verdad? ¿Y por qué? Pero en realidad el Señor va a cuidar de nosotros y nos va a dar siempre lo necesario para sostenernos y mantenernos. Y pues el Señor no falta a su palabra, no falta a sus promesas. Él es fiel. Entonces, en el corazón nuestro debe haber esa seguridad. El Señor está allí siempre por nosotros. Amén. Amén. Gracias, hermanos santos. Fíjese que todo lo que usted comenta es tan refrescante porque nosotros tenemos una promesa de certeza de que nada nos va a faltar. Y de verdad que, como usted dice, eso de tener uno, de ir puntero en el hogar, de que tú eres tu trabajo, ¿verdad? Es a través del cual Dios está proveyendo tu casa. Y sentir esa presión es una cosa espantosísima. Y sobre todo que hay momentos en cualquier lugar que pues no hay trabajo y el trabajo se escasea y los pagos no esperan, ¿verdad? Y las necesidades menos. Pero qué bonito es poder descansar en el Señor, porque de verdad en esos momentos uno se quiere volver loco. Pero hay tanta palabra, hay tantas promesas y nosotros sabemos que son ciertas y que el Señor va a proveer para ellas. Entonces, nosotros, la situación económica debiera ser lo que menos nos preocupe. Porque, Y es solamente una cosa, hermana, a sí, manera de testimonio, hasta hoy no ha faltado. amén, amén, claro que sí. Ni Amén. faltará, hermano, ni faltará. Eso, mire, estoy como que súper convencida. La No va honra a sea para faltar. el Señor. Amén. Ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a sus hijos, porque el que nos lo prometió no miente. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano. Vamos a ver nuestra pregunta número 4 que dice, ¿cómo puedes entregar esas preocupaciones a Dios a través de la oración y la gratitud? ¿Cómo entregamos esas preocupaciones a Dios? ¿Cómo le hacemos? Si alguien nos gusta compartir su respuesta Mi hermanita, yo pienso que doblando rodillas, oración, y y confiando, porque y yo confiando. tengo aquí en Mateo 7, Es, 7, 7, pedí os dará, buscad y hallaréis, llamad y se te os abrirá, dice, porque todo aquel que pide, recibe, y que el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y eso estoy convencido también que yo por siempre yo he doblado rodillas y yo he encontrado todo, ¿sí? Y qué como hermoso. dijo usted antes, nadie, o sea, hasta ahora
no me ha costado sin comer. Y Claro, tampoco he pensado que me voy a costar sin comer un día. claro. Sí, nuestro problema es que abusamos de la comida, no que nos falte. Ah, sí, pues ¿por qué crees que estoy gordo? Muchas gracias, hermano Marquito. Vamos a la pregunta número 5 que dice, ¿de qué manera has experimentado la paz de Dios en el pasado? ¿Y cómo puedes recordar y confiar en esa paz en tus circunstancias actuales? Entonces, esta pregunta va enfocada a que, ¿de qué manera Dios nos ha sustentado en el pasado y de qué manera nosotros podemos saber que nos va a seguir sustentando? Si alguien nos gusta compartir su respuesta. Hoy les voy a robar todas las respuestas a mis hermanos. ¿Sabe qué? Está muy bien, hermano Santos. Hágalo, Solo es su hay- momento. quiero compartirles este versículo que, bueno, tiene que ver con la pregunta anterior y con lo que ¿Sí? está diciendo. Primera Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ay, qué bonito. Amén. De esa manera, nosotros, fíjese la expresión que dice, echando toda vuestra ansiedad, toda ansiedad, eh, de la que sea, Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de una manera integral de nuestra vida. Amén. ¿Y cómo nos llama? ¿Cómo no? Porque estas palabras, estos versículos, Dios los dejó para nosotros, para que nosotros sepamos qué hacer. Esto es un manual de vida. ¿Cómo voy a vivir? Ah, pues debo de saber que la ansiedad no tiene que estar en mí. Esos escenarios horrorosos que yo solita me estoy platicando no tienen que quedarse en mí porque igual y nunca llegan. Si yo estoy temiendo que pasen todas esas cosas, mira, todo ese combo, Señor, aquí está, porque yo definitivamente no sé ni qué hacer, pero ¿sabes qué? Tú eres el Todopoderoso y yo soy tu hija y tú eres mi papá. Y si yo procuro de qué manera a mi hija, ¿cómo no me vas a procurar tú a mí, Señor? Y entonces ahí es lo que nos dice el hermano Santos, Él tiene cuidado de nosotros. Muchas gracias, hermano, qué bonito todo esto que nos está compartiendo. Muchísimas gracias. Vamos a la pregunta número 6 que dice, ¿estás tomando tiempo regularmente para orar y agradecer a Dios en medio de las situaciones difíciles? Pero esta es una pregunta pues muy personal, pero lo que quiero enfatizar es que a veces estamos tan emproblemados, pero tan angustiados que nos olvidamos de orar y nos olvidamos de acercarnos al Señor. Es el momento en el que lo queremos hacer, porque a veces nuestra carne también, pues no quiere, de por sí nunca quiere, y ahora en problemado, pues menos quiere, ¿verdad? Entonces hay que hacernos expertos en orar, hay que hacernos expertos en acercarnos al Señor y someter esa carne y decir, Señor, pues ahora sí, ya no sé ni qué, no sé ni para dónde, pero tú sí sabes. Ayúdame, fortaléceme, no me permitas alejarme de ti. No me permitas que esta corriente de situaciones me lleve como un río desbocado. Ánclame tú en ti, en tu amor, en tu misericordia, en tu confianza, porque yo no quiero pasar un solo momento lejos de ti, porque allá está el desierto y en ti brotan ríos de agua viva. Así es de que, pues vamos a la pregunta número 7 que dice, ¿qué enseñanza te deja esta clase? Adelante, hermano Marquitos. Sí, yo quería contestar también las 6 y por ahí mismo voy a contestar las 7. A ver, yo no Porque la según el problema que yo le comencé, pues yo tenía como 2 semanas que no estamos suspendidos del trabajo, pues no. Y justo el jueves viene el arquitecto y dice, ¿sabe qué, Conde? Bueno, vamos allá, encontrémonos en la obra. Y ahí pues llegó y me dio hasta dinero. Pero estaba yo con el problema encima de hace un mes, con el problema con una refrigeradora que teníamos que arreglarla, tenía que arreglarla yo y el hombre se me llevó el dinero. Entonces, pues yo no sé, yo decía, Señor, pero ¿de dónde voy a sacar plata? Pero yo sé que tú me vas a ayudar. Y doblaba rodillas y a veces hasta me olvidaba, como dijo usted, también me olvidaba de orar. De todas maneras, pues yo confiaba en él, pues yo confiaba en Dios porque es el único que me podía ayudar. El jueves vino y me dieron $200 y bueno, ¿sabes qué? Y por ahí mismo comencé a
a armar el equipaje y comencé a buscar un amigo pues, que me ayude para hacer como se llama el trabajo y hoy casualmente lo terminamos. Entregué la obra Ah, y gracias a Dios eh, sí. salvé mi reputación, salvé todo lo que tenía que salvar, y aunque a costa del dinero, pero eso ya, bueno, yo sé que Dios me va a responder de eso. Amén. Claro ¿Sí? que sí. Sí. Muchas gracias, hermano Marquitos. Qué bonito es saber que el Señor nos respalda y descansar en él. En el Señor no hay pérdida nunca. Muchas gracias, hermano Marcos. Adelante, hermano Santos. Ok. Tenía su manita levantada. Sí, es que la había dejado, yo creo. Ah, muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver qué enseñanza te deja esta clase. La última pregunta para dar por concluida Ah, nuestra. amén, hermano, voy a aportar algo. Sí, sí, Bueno, gracias. en mi caso, bueno, ok, que Dios permita a veces situaciones difíciles, ¿verdad? Con un propósito divino para nuestras vidas. Aunque parezca que estamos solos y abandonados, es cuando el Señor está más cerca de nosotros. Recordando siempre que después de que pasa la tormenta, viene la calma y todo se termina. Y nunca olvidar también, ¿verdad? Que Dios no va a enviar una prueba que no podamos soportar Eso es. y que alguna tentación nos aparte de los caminos del Señor, ¿verdad? Recordando 1 Corintios 10:13, donde dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y algo que me llamó la atención, que cuando estaba hablando usted de esa olla, que yo me Mm. imaginé una olla de carne, algo bien delicioso, con esa hambre que tenían, ¿verdad? Debemos de orar siempre que vayamos a comer algo, por si existe alguna contaminación en la comida, y no nos haga daño. Recordando lo que dice Marcos también, y estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, Eh, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, entonces, sí, esa es la enseñanza pues, que me dejó la clase. Muy Gracias. bonito, muchas gracias, hermano. Efectivamente, qué cosa maravillosa de eso, de saber, ¿verdad? Que podemos orar y bendecir esos alimentos y encomendarnos al Señor, aún, ¿verdad? Que Él nos da la certeza de que no nos va a pasar nada. Muchas gracias, hermano, Roberto. Adelante, hermano Santos. Amén, hermana. Bueno, lo que a mí me deja la clase de hoy es que en esos momentos difíciles como que podemos estar en la expectativa de que el Señor pueda hacer cosas maravillosas por nosotros Amén. Amén. y, y asombrarnos. Eso es una de las cosas grandes que el Señor tiene eh, que nos asombra con las cosas que hace. Sí. Eh, un día mi hermano, él es pastor de la iglesia en El Salvador, me dijo, bueno, Dios te bendiga, me dijo, y ojalá te sorprenda este día. Y a mí me quedó eso en la mente, porque sí, o sea, cuando el Señor obra de maneras tremendas que la lógica no, no nos asiste de poder entender cómo es que el Señor obra. Y pues ese es el Dios maravilloso que nosotros tenemos, un Dios que es simplemente eso, maravilloso, y en quien podemos confiar ciegamente, hermano. Y en el Claro que sí. momento de necesidad, Él se glorifica. Amén. Hermano Santos, pues usted, de verdad dio una conclusión muy, muy hermosa para esta clase. El Señor nos sorprende y sí, porque a veces de verdad dice uno, es que ¿cómo le voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar? ¿De dónde va a salir? ¿Cómo le voy a hacer? Pero el Señor ya tiene el recurso. Entonces, la clave está en esperar su tiempo y mantenerse firme y mantenerse bien tomado de su mano. Muchas gracias, hermanos santos. Y pues, bueno, hermanos, de esta manera concluimos esta clase número 4, que es justo la mitad del curso. Ya estamos, pues, más para Ay, hermano Jesús, mire, dice el hermano Jesús, he sido sorprendido. Hoy no tenía, ay,
Ya se me borró. Hoy no tenía que comer y me pagaron un dinero que me debían. ¡Qué maravilla! Ese es nuestro Señor, justamente, actuando, obrando, supliendo la necesidad. Pues que el Señor le bendiga grandemente, hermano, y qué bueno, qué bonito testimonio nos da, justo para cerrar esta clase. Pues sí, y nuestra clase siguiente se llama ¿De dónde vienes, Hazy? Una clase maravillosa, de verdad. Es una lección la que Dios nos va a dar tremendísima, tremendísima. A mí esta clase me impactó. Por eso lleva ese título, ¿De dónde vienes, Hazy? Bueno, hermanos, pues sin más, pues vamos a despedir nuestra clase en oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Marquitos Conde que nos dirige en oración para despedir la clase. Amén. Cerremos nuestros ojitos, sería señal de reverencia. Padre Santo, Padre de la Gloria, Señor. Qué maravilloso, Señor, saber de que tú estás presente en todas nuestras debilidades, Señor. Tú tienes en la mano a todos tus hijos, Señor, y aún los que no son tus hijos, papá. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Por lo que tú nos has dado, nos has enseñado, Señor, de que esta vez nosotros tenemos que doblegar rodillas, Señor, para poder nosotros alcanzar, Señor, tu promesa, Padre Santo. Gloria a Dios, Señor, en tu trono, Señor. Gracias te doy, Señor, por lo que a mí me pasó, Señor, hoy, que no pensaba, Señor, que iba a solucionar ese problema, Señor. Estaba en juego, Señor, tu hijo, Señor. Y cómo no adorarte, Señor. Cómo no bendecir tu nombre, Padre Santo. Si tú estás, Señor, en cada momento, bendiciéndonos, Señor, y dándonos todo lo que nosotros necesitamos, Padre Santo. Sabiendo de que tú eres nuestro Padre Celestial, que tú estás. Señor, a darte bendecir tu nombre, Señor, y a darte gracia, gloria y honra, Señor, a ti, Padre Celestial. Bendice, Señor, a todos mis hermanos que están aquí, Señor, en esta clase, Padre, a nuestra hermana, Señor, que nos da la clase, Señor, y a todos. Gracias, mi Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.